Bien, hermanos, estamos listos. Discipulado de Efesios 4:23. Hoy es martes 10 de marzo de este 2026. Bueno, ya vamos a arrancar, dándole gracias siempre a Dios por las oportunidades que nos da de poder reunirnos como hermanos, como miembros del grupo, siempre unidos bajo una misma intención, ¿no? Que es el que todos podamos crecer, ¿no? Vamos, eh, obviamente, ser edificados, ¿no? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Karina, nos regalas una oración ahí para arrancar, ¿vale? Claro que sí, pastor. Señor, ponemos en tus manos esta noche. Abre nuestra mente, Señor, para recibir esa enseñanza dada por el pastor. Guíalo a él también, Señor, en sus palabras, para que podamos entender el tema que vamos a recibir hoy. Gracias, Señor, por este día, por el trabajo, por todo lo que nos regala, Señor, por la familia y por todo, Señor, que a veces te pedimos mucho, pero olvidamos darte gracias. Hoy te damos gracias por esta oportunidad, Señor, por poder conectarnos un día más al discipulado. Bendícenos en esta noche, bendice a todas nuestras familias, Señor. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Amén. Karina. Amén. Bueno, voy a compartirles la pantalla. Ustedes me avisan si la ven. Sí, Sí, pastor. Sí, señor. Ok, vamos a seguir lo que habíamos estado desarrollando hace 8 días. A ver si podemos terminar por lo menos esta primera parte. Ya hace 8 días les estaba hablando de, bueno, del manual del cristiano, bueno, que siempre uno recibe un manual siempre con responsabilidad, y que en la vida del cristiano el Sermón del Monte calza mucho con lo que es ese manual, ¿se acuerdan? Porque pues nos da como el Señor en ese sermón dio un cuadro completo de lo que debería marcar nuestro caminar o lo que nos debería de caracterizar. Por ejemplo, mencionó de cómo es el cristiano, cómo vive el cristiano, cómo adora el cristiano, cómo camina, cómo actúa, ¿no? Ahí está todo, todo está ahí, como dicen. Y estuvimos, antes de entrar a la parte de cómo es el cristiano y que estamos desarrollando las bienaventuranzas, estuvimos hablando un poquito de la crisis de identidad que hay hoy en día, ¿no? Entendiendo que una crisis es cuando hay un cambio o una modificación importante de algo, y la identidad es lo que a uno lo caracteriza. Entonces, cuando hablamos de identidad cristiana, son aquellos rasgos que a uno cristianamente lo diferencian de los demás, ¿no? Entonces, esos rasgos están en crisis precisamente porque han sufrido una modificación importante. Ya hoy en día bueno, no es que sea imposible, pero es bien difícil, cada día es más difícil saber si una persona es cristiana o no, ¿no? Porque precisamente porque no hay frutos así visibles, ¿no? Entonces, ahora ustedes podrían decir, pastor, pero si no hay frutos, pues no es. Pero bueno, lo que a veces confunde es que hay muchas personas que se dicen que van a iglesias cristianas, hasta uno podría decir que leen la Biblia, oyen prédicas, pero a la larga no terminan como de establecer esa identidad como tal, ¿no? Entonces, tener identidad es clave porque es la que nos marca, o sea, hacia dónde vamos, y es la que nos permite defender lo que somos, ¿no? Como tal. Entonces, todo eso lo estuvimos viendo y vimos el ejemplo de Pablo, donde él decía que lo que él era antes, pero que a la larga todo eso que él había sido no marcaba su identidad como tal, que a la larga todo lo había dejado como basura por amor a Cristo, que ese sí es el que marca la verdadera identidad. Entonces, la identidad de lo que somos es lo que hemos vivido o lo que hemos sido formados de la mano de nuestra relación con el Señor, ¿no? Vimos que nuestra identidad viene de allá desde Génesis, cuando fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Todo eso lo vimos hace 8 días, estamos como nada más para encarrilarnos otra vez. Y bueno, obviamente somos tan cristianos como pensamientos de Cristo tengamos. Entonces, por eso es que es necesario saber qué era lo que el Señor pensaba, cómo sentía, para que nosotros, obviamente, sabiendo eso, y lo hagamos nuestro, pues nosotros pretendamos también permanecer en Él y de esa manera, pues andar como Él anduvo, ¿no? Como tal. Vimos algunas características de un verdadero cristiano. Un cristiano conoce a su Dios, guarda la palabra, glorifica a Dios en todo lo que hace, es para la gloria del Señor, pero que no sea de boca, sino que realmente lo respalde un testimonio, demuestra gozo, es decir, se goza en todo, no importa las circunstancias que nos rodeen, siempre nos gozamos porque el gozo depende de nuestra relación con el Señor. Se guarda del mal, obviamente el sabio del peligro y se aparta.
es unido con sus hermanos, se distingue por el amor. Entonces empezamos a ver cómo es el cristiano, ¿no? Y bueno, y eso de las bienaventuranzas, sabemos que un bienaventurado es un doblemente dichoso, ¿no? Básicamente eso es un bienaventurado, ¿no? Entonces, el listado de las personas bienaventuradas que dio el Señor, pues es muy diferente a las que uno podría pensar, ¿no? Uno podría creer que una persona bienaventurada, feliz o dichosa es aquella que goza de buenas cosas, ¿no? O sea, buen salario, buen empleo, todo eso, ¿no? Pero sabemos que las matemáticas de Dios son diferentes, ¿no? Y entonces empezamos a ver uno por uno, ¿no? Los pobres de espíritu. ¿Se acuerdan qué era lo que caracterizaba a una persona que era pobre de espíritu? ¿Se acuerdan? Que dependía completamente de Dios. Su dependencia, ¿no? Total, su dependencia total del Señor. O sea, no es que un pobre de espíritu sea el que ande en pecado y todo eso, y ay, tampoco, no estamos hablando de eso, porque mire que dicen que de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Un pobre de espíritu es aquel que reconoce su dependencia total del Señor, o sea, que sin Él no somos absolutamente nada, tenemos esa necesidad. Entonces, como cuando uno tiene una necesidad, lo ideal es que uno busque cómo suplirla. Entonces, si la necesidad es espiritual, pues uno va a buscar cómo suplirla. ¿Y cómo suple uno una necesidad espiritual? Pues con cosas espirituales, ¿no? O sea, con la palabra, con el espíritu, con todo eso. Entonces, por eso es que de ellos es el reino de los cielos, porque en esa búsqueda, buscando cómo suplir esa necesidad, pues básicamente estamos buscando al Señor, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y entonces estuvimos hablando de la pobreza natural, y vimos algunos datos de Costa Rica y todo, y después hablamos, nos fuimos a lo espiritual, que era lo que nos interesaba, ¿no? Entonces, básicamente dimos algunos ejemplos de gente que es pobre en espíritu, por ejemplo, como Moisés, que él no se atrevía a dar un paso si el Señor no estaba con él, ¿no? O sea, no es porque no tuviera la capacidad, ¿no? Moisés, obviamente, una persona, líder, innato como tal, pero él sabía que sin la presencia de Dios, como dice, o como dice por ahí un versículo, si Jehová no es el que edifica, pues en vano trabaja la gente, ¿no? Entonces, Gedeón también reconocía, decía, pues es que yo no, bueno, ¿con qué yo lo haré, no? David, ¿quién soy yo para que vengas a mí? Apártate de mí, decía Pedro que soy pecador. Pablo decía, Pablo siempre hacía las cosas cuando él se presentaba con mucho temor y temblor, ¿no? Nuestro mismo Señor Jesucristo también, obviamente, en su naturaleza humana se despojó de todo su deidad como tal y se rebajó, tomando naturaleza de hombre, ¿no? Entonces estábamos viendo eso y que para ser pobre uno tendría que ser espiritual, ¿no? Desprendidos y descargados, no aferrarse a cosas viejas, no aferrarse a la religiosidad, como al mejor estilo de los fariseos, que ellos se aferraban a todas sus costumbres como tal y eso no les permitió realmente pues dimensionar la visitación que ellos tuvieron de tener a nuestro Señor Jesucristo ahí con ellos, a Dios mismo, ¿no? Entonces, por eso era que Pablo le decía a la iglesia que no se conformaran, renueven, o sea, no se queden anclados, esclavizados a las tradiciones, o a lo que no, o sea, renueven la manera de pensar, llénense de pensamientos del Señor y comiencen a pensar como Él, ¿no? Entonces el mismo Pablo también lo decía a la iglesia de Filipos, vea, yo he estudiado, he hecho cosas, pero yo no creo que ya lo haya alcanzado todo. Imagina el ejemplo del mismo Pablo con todo lo que él había hecho, él decía, pero es que yo no lo he alcanzado todo. Y aquí, en este día me estaba acordando yo algo, porque, por ejemplo, miren, y qué curioso que estaba yo estos días pensando en eso. En Filipenses, Pablo dice, mire, yo no pretendo haber alcanzado nada de una cosa algo, olvidando ciertamente lo que está detrás y extendiéndome lo que está delante, dice, prosigo a la meta. ¿Cuándo uno dice, en qué momento uno dice prosigo? ¿Cuándo uno dice prosigo? Cuando ya ha empezado algo. Sí, ya ha empezado Cuando se algo. detuvo, cuando se detuvo, Cuando se detiene, pero cuando se detiene y uno se da cuenta que qué. Por ejemplo, si yo salgo de San José y voy para Cartago, eh, ¿en qué momento yo podría, si yo paro, en qué momento yo podría decir, no, yo prosigo? ¿En qué momento? cuando uno hace un alto, Sí, pero pero sigue uno. Cuando ya está en camino. ¿por qué Cuando hay yo tengo que decir? probabilidad de devolverse. Puede ser, pero por Se ejemplo, hizo un alto. es que por ejemplo, Pablo tiene hay dos etapas en la vida de Pablo. Aquí cuando él dice, vea, yo he hecho cosas, pero yo todavía no lo he hecho todo. Ciertamente lo que ya hice atrás lo dejo y yo prosigo, dice él, no, prosigo.
Entonces, ¿qué quería decir Pablo ahí? Prosigo, porque hay otro momento en la vida de Pablo cuando él le dice a Timoteo, bueno, yo ya corrí mi carrera, ¿no? Y la gané. Ahí él no dice ahí, por lo demás, yo prosigo. Él no dijo prosigo, porque Continúo. Cuando no ha terminado, cuando no ha finalizado. Todavía en exactamente, Pablo. camino. Cuando usted hace un alto en el camino y usted se da cuenta que todavía no ha llegado, o sea, entonces usted tiene que decir, no, no, yo prosigo, o sea, yo tengo que seguir. Y por ejemplo, yo voy para Cartago, yo voy de San José a Cartago, en cualquier momento entre San José y Cartago yo puedo parar y si yo digo, no, pero es que yo todavía no he llegado, por ejemplo, yo paro ahí en Ochomogo, no, no, yo prosigo. Es más, yo paro allá en la entrada del cementerio en Cartago y yo digo, no, en Taras, no, yo prosigo. ¿En qué momento yo digo, no, ya estoy aquí? Cuando yo ya llego, parqueo el carro y voy al centro comercial y entro y estoy en el salón, yo digo, bueno, ya por lo menos estoy aquí, ¿no? O sea, por lo menos en lo que tiene que ver con el transitar, ¿no? O sea, es una analogía, ¿no? Porque él ahí dice, yo prosigo. ¿Por qué? Porque él no había llegado. En la otra etapa, cuando él le dice a Timoteo, bueno, yo ya corrí mi carrera y la gané, por lo demás ya lo que me queda es la corona, ¿no? Entonces ya él ya terminó, ¿me entiende? Por eso es que él le está pasando la estafeta a Timoteo. Entonces, en este día me estaba acordando de eso porque Pablo bien claro lo tenía, ¿no? Había hecho muchas cosas, pero él sentía que no lo había hecho todo, no lo ha alcanzado, sabía que tenía que seguir, porque ¿hasta cuándo uno tiene que proseguir? Ahí mismo él lo Hasta está alcanzar diciendo, la meta. hasta alcanzar la meta. ¿Y cuál es la meta según lo que él dice ahí? La Jesucristo la corona de vida. El, Corona. ahí dice el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, ¿no? Esa es la meta. Pero bueno, eso lo estuvimos comentando. Entonces uno tiene que desprenderse de tanta cosa, que hay gente que sigue muy aferrada a cosas que ya hizo, ¿no? Y no se dan cuenta que no, que todavía no hemos llegado, hay que proseguir, o sea, ¿me entiende? Como dice Pablo, hay que proseguir. Entonces uno tiene que ya, ¿acuerdan lo que a veces mencionamos eso del gran salmista, aquel que dice, ya lo pasado, pasado, ya lo pasado, pasado? Pablo la tenía clara, ¿no? Ya, eso ya pasó, ya queda atrás, yo tengo que proseguir. ¿Por qué? Porque no he llegado, ¿no? Ok, entonces también para uno ser un pobre espiritual hay que tener ese desespero por obtener más, ¿no? En Cristo siempre hay más, o sea, siempre hay más, esfuérzate, esfuérzate más, ¿no? Tener esa hambre espiritual, ¿no? O sea, de cada día aprender, así como el siervo brama por las aguas, que así el alma nuestra brame por conocer la palabra, por estar llenos de la palabra, ¿no? Ser como niños, ¿se acuerda que estuvimos viéndolo hace 8 días que no es niños en cuanto a tener esas actitudes infantiles y maduras y no niños en la parte de ser personas muy nobles, o sea, muy dadas al perdón, ¿me entiende? Esa es la actitud, la pureza como tal, ¿no? Ser niños. Después estuvimos hablando de los que lloran y por qué no, por qué recibirán, y van a recibir consolación y estuvimos hablando de quiénes son los que lloran, ¿no? O sea, y no estábamos hablando de los que lloran por todo, ¿no? Porque a veces, obviamente que no es que sea malo llorar, ¿no? O sea, Dios nos ha dado la capacidad de llorar, pero mejor aún es que uno llore porque las cosas que Dios llora, ¿no? Entonces aquí se refiere a eso, ¿no? De que uno llore realmente porque uno sabe que ha ofendido al Señor, de arrepentimiento, o sea, ¿me entiende? A ese llorar es que se refiere, ¿no? Porque mire, Pablo le decía a la iglesia de Corinto, yo me gozo porque ustedes fueron contristados, es decir, fueron entristecidos, ¿no? Pero que fueron entristecidos para arrepentimiento, ¿no? De eso es que se trata, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo lo que produce es muerte, ¿no? Ok, entonces estuvimos hablando un poquito de eso y esos son los que van a ser consolados. Estuvimos hablando de los mansos que recibirán la tierra por heredad, que algo preguntaba Leo por ahí de que a qué tierra se refiere, ¿no? Aquí quisiera darles un consejo, ¿no? Hay muchas cosas, hay muchas preguntas que se le vienen a uno a la mente. eh, Ustedes tienen la capacidad de pesar, porque eso lo pueden buscar en internet. Ustedes se meten a cualquier herramienta de inteligencia artificial o cualquiera de esas, el chat GPT ¿cómo se llama? El otro, Copilot, y ustedes le ponen ahí, ¿qué significa la frase recibirán la tierra por heredad? Y les sale todo el contexto y hasta le pregunta a uno, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? La parte teológica, y entonces ustedes ya tienen que saber si ustedes tienen la capacidad de pesar, ¿no? O sea, yo estuve leyendo muchas definiciones, al final no le contesté a Leo,
Pero cuando habla de la tierra por heredad, en lenguaje judío, tiene que ver mucho como que uno recibe o tiene acceso o recibe entrada al reino de Dios. O sea, ¿acuerdan lo que hablábamos la vez pasada de que uno podría echarle mano a la vida eterna y que no necesita uno morir para eso, sino que aquí en vida uno puede echarle mano a la vida eterna? Es decir, comenzar a disfrutar de las mieles del Evangelio, entrar en el tiempo de Dios, entrar en el reposo de Dios. Todo eso tiene que ver con la tierra por heredad. Ese es digamos, un significado desde el punto de vista, por un lado, de una línea de significado. Hay otro que tiene que ver también con las tierras de la Nueva Jerusalén y todo eso, pero eh, la que uno quiera, digámoslo así. A la larga lo que está diciendo ahí es, en la medida en que uno sea una persona de mansedumbre, pero la misma mansedumbre de la que aprendimos del Señor, ¿no? La que Él dijo, aprendan de mí que soy manso, ¿no? Básicamente uno tiene la posibilidad o el privilegio de recibir la tierra por heredad, de tener acceso, entrada al reino de Dios como tal, ¿no? Disfrutar de las mieles del Evangelio. Entonces hay varios significados, ¿no? Pero estuvimos viendo un poquito el asunto de la mansedumbre y les dije que la palabra era praus, que se refiere a tener las fuerzas bajo control y el ejemplo de los caballos que amansan y todo eso que estuvimos viendo. Y que la misma palabra dice que tiene más valor para uno cuando uno se domina a sí mismo que dominar una ciudad, ¿no? O sea, ¿de qué le sirve al hombre que domine todo y conquiste todo si al final no se conquista a sí mismo, ¿no? Entonces, hasta ahí llegamos nosotros, hasta el 3 que era los mansos, y bueno, vamos a entrar a esta parte 2 que para ver si salimos por lo menos de las bienaventuranzas y todo eso y podemos cerrar esta parte de qué es lo que caracteriza al cristiano, ¿no? Después él siguió en la cuarta bienaventuranza que decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene hambre o sed, tiene que ver mucho con lo que veíamos de la pobreza, pero cuando uno tiene hambre o sed, pues inmediatamente se enfoca en una cosa, ¿no? Si tiene hambre, pues en comida, y si tiene sed, pues en tomar agua, por lo menos, ¿no? De eso significa, pero en lo natural pasa así, ¿no? Ahora, si lo que uno tiene es hambre y sed de justicia, pues entonces el principal anhelo de nosotros sería que, o sea, si yo tengo hambre, y en lo natural, si yo tengo hambre y sed, pues busco comida, busco agua, pero si mi hambre y sed es de justicia, ¿qué es lo que yo buscaría entonces? La justicia. La justicia, ¿no? Porque uno busca lo que tiene, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino 40 días en el desierto, dijo que él tuvo hambre. Entonces, por eso fue que Satanás le ofreció que las piedras en pan. Pero si hubiera dicho que tuvo sed, pues seguro le hubiera dicho que quisiera salir agua de la roca o algo así, ¿no? Entonces siempre es lo que suple la necesidad. Si nuestra hambre y sed es de justicia, pues nosotros, ¿qué es lo que buscaríamos? Pues justicia, ¿no? Básicamente, hacer lo justo, ¿no? Hacer justicia como tal. Deuteronomio 6:18 dice, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Entonces, de eso se trata la justicia, ¿no? De hacer lo justo, que a la larga es hacer lo bueno y recto delante del Señor, que a la larga es hacer la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, de eso se trata. Bueno, es algo muy diferente a lo que sucede fuera del reino de Dios, ¿no? La gente hoy en día tiene mucha hambre y sed, pero no de justicia, no de nada que ver, sino de dinero, de fama, de admiración, de poder, tantas cosas de lo que la mayoría de la gente o lo que uno ve en el mundo, pues tienen hambre y sed. Ahora ustedes dirán, pastor, ¿y eso será solo fuera del reino de Dios? No, dentro de las iglesias hay mucha gente que tiene hambre y sed de dinero, ¿no? O sea, por eso es que esas doctrinas de la prosperidad y esas doctrinas de los pactos y todo, por eso es que la gente pacta mucho plata y siembra plata porque hay mucha hambre y sed de cosas materiales, ¿no? De dinero, ¿no? En este caso en particular. Pero bueno, obviamente, por más que la gente tenga hambre y sed de esas cosas y por más que trate de suplirlas, siempre habrán vacíos en sus corazones que nada de estas cosas las va a poder llenar, ¿no? O sea, acuerden lo que hablamos la vez pasada, nada natural nos genera nada espiritual, ¿no? Como tal. Entonces, en Jeremías 31:14 dice la palabra, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová, ¿no? Entonces, pero no está hablando de cosas materiales como tal, está hablando de su bien, ¿no? De mi bien, dice el Señor, ¿no? O sea, de eso se trata. Entonces,
cuando dice los que tienen hambre y sed de justicia, entonces son los que siempre están con esa ansiedad, digamos, para ponerle una palabra, o con ese anhelo de suplir esa necesidad que uno tiene de hacer lo justo, ¿no? De caminar en justicia, de hacer la voluntad del Señor. Por eso es que es bien importante conocerla. Pero acuerden que, bueno, eso lo dije el domingo en la iglesia, es, ¿qué necesitamos nosotros para conocer la voluntad de Dios? Era leer su palabra, Escudriñar la palabra, escudriñar las conocer la palabra. escrituras. Escudriñar las escrituras es una parte, sí, por ahí parte todo, hay que escudriñar la palabra. Pero ese escudriñar la palabra tiene que estar acompañado de algo, ¿no? Conocerlo. Una relación con él. Una Muy relación con él. entendimiento. ¿Qué Nacer, dice? el nuevo ¿Cuál leo? nacimiento, Entendimiento. nacer de nuevo. Todo eso que ustedes están viendo está bien, pero en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este sistema, sino que renueven el entendimiento. ¿Para qué? Para que ustedes puedan comprobar cuál es la buena y santa voluntad de Dios, que es preciosa y perfecta, ¿no? Entonces, sí, está bien, uno puede escudriñar las escrituras. Hay mucha gente que escudriña las escrituras, o por lo menos que se mete a leerla, ¿no? Agarra la palabra y la lee, y hay gente, y hay mucha gente, yo no sé si ustedes conocen gente que dice, quieras que yo leo y no, a mí me han preguntado, pastor, ¿ves que es que yo leo y a mí no me queda nada, nada, es que no sé, pero nada se me queda, o sea, hay gente que es así. Ahora, ¿cuál será el problema? Entonces, el asunto no es una falta de revelación, porque la palabra se revela, es una falta de relación, ¿no? Como tal. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que el más simple lo hace sabio y que si uno quiere sabiduría, pídasela a Dios? Y algo tiene que ver que uno entienda, no todo lo vamos a entender. Los mismos discípulos ni entendían, porque el Señor les decía, bueno, esto ahorita no lo van a entender, más adelante lo entienden. Pero para conocer la voluntad de Dios necesitamos, obviamente, conocerla, y para conocerla hay que escudriñar la palabra, obviamente asumiendo que si una persona está interesada en conocer la voluntad de Dios porque ya ha nacido de nuevo, le ha pedido perdón a Dios y todo eso, pero sí tenemos que renovar el espíritu de la mente, ¿no? Hay que verla de una manera diferente, ya no, tenemos que entrar en ese proceso de renovar, 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 para que la palabra, que es un vino nuevo, caiga en qué? Podre nuevo. En En odre nuevo. odres nuevos. En odres nuevos, exacto. Entonces, de eso se trata, ¿no? Hay mucha gente, insisto, hay mucha gente que nace de nuevo y como no entran en el proceso, ese vino nuevo comienza a caer en ese odre viejo y al final lo que hace es reventar, ¿no? Entonces, por eso hay mucha gente que no aguanta, digámoslo, y por eso regresan atrás, ¿no? No entran en el proceso. Ok, entonces los que tienen hambre y sed de justicia, después él habla de los misericordiosos, dice los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, ¿no? ¿Qué es la misericordia? ¿Se acuerdan? Ay, Lo Recibir que lo no que no merecemos. merecemos. Esa es la gracia, de Juan No Pablo. recibir lo No que la recibir lo que merecemos. gracia. merecemos. No recibir lo que merecemos. La misericordia es no recibir lo que merecemos y la gracia es recibir lo que no merecemos. Nosotros, qué hubiéramos merecido nosotros? El castigo, La El muerte. castigo, la muerte espiritual, la condenación, eso es lo que hubiéramos merecido. Pero por misericordia no recibimos eso. O sea, no recibimos lo que merecíamos. Y por gracia recibimos lo que no merecíamos. ¿Qué recibimos que no merecíamos? El perdón y la salvación. perdón y Y la El vida salvación. perdón, eterna. el perdón y la salvación. ¿Qué estaría en medio de la gracia y la misericordia? Si la gracia es recibir lo que no merezco, la misericordia es no recibir lo que merezco, ¿qué hay en la mitad? Justicia. Ajá, ¿qué es qué? Recibir lo que cada quien merece. Exacto. La justicia es recibir lo que uno merece. Entonces, la misericordia, también hay otros conceptos de misericordia como tal, ¿no? Misericordia es cuando una definición clásica de la misericordia es cuando uno se pone en los zapatos de otra persona, ¿no? Digámoslo así, porque acuérdate que dice la palabra que nosotros como somos espirituales, nosotros solo podemos juzgar, ¿no? Y juzgamos todo y nada nos juzga porque somos espirituales. Entonces, cuando uno ve a la gente que está lidiando, digamos, los que ya llevamos un tiempito en las cosas del Señor, y uno ve cuando la gente está empezando y que se esfuerzan y todo eso, uno los entiende porque nosotros ya pasamos por ahí, se supone, ¿no? Se supone.
Entonces uno tiene misericordia, ¿no? Es como ponerse en el lugar del otro, o sea, como hacer nuestro esa situación y poder sentir, digamos, porque al ponerse uno en los zapatos de la otra persona, uno puede sentir lo que esa persona está sintiendo. Entonces, obviamente Dios es un Dios misericordioso, nos tiene paciencia y todo, sabe que hay cosas que podemos dar, hay cosas que no podemos dar, hay capacidades que tenemos, hay capacidades que no. Y bueno, por eso es que el Señor nunca nos va a pedir a nosotros que demos más allá de lo que podemos dar, ¿no? O sea, no estamos llamados a lo imposible, ¿no? Y por eso precisamente es que nosotros no podríamos mostrar misericordia sin primero haber recibido la misericordia del Señor, que aplica para el perdón, aplica para el amor. No podríamos perdonar a nadie si primero no hemos sido perdonados. No podríamos amar a nadie si primero no hemos experimentado el amor de Dios. No podríamos consolar a nadie si primeramente no hubiésemos sido consolados. Y no podríamos ser misericordiosos si primeramente no experimentamos la misericordia de Dios. Entonces, por eso es que nos mostró primeramente su misericordia a nosotros para que nosotros podamos ser misericordiosos, ¿no? Entonces dice Efesios 2:4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, ¿no? Para que nosotros también podamos ser misericordiosos con otros, ¿no? De eso es que se trata, ¿no? Entonces, ¿en qué momento somos nosotros misericordiosos con otros? Bueno, cuando perdonamos a los demás de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Cuál fue la manera en que Cristo nos perdonó a nosotros? cuando nos Y arrepentimos, Sí, ese es el cuándo, pero más o menos de en qué línea nos perdonó el Señor a nosotros, sin que nosotros lo mereciéramos. sin merecerlo, ¿no? Y la línea que nos enseñó él a perdonar, hay dos maneras en las que uno puede perdonar a una persona, ¿no? Eh, hay dos opciones. Primero, por la línea de la justificación, justificando lo que hizo, y segundo, por la línea del entendimiento, ¿no? ¿Cuál es la que nos enseñó el Señor a perdonar? ¿Cuál de las dos? la línea de la Bueno, justificación, Entendimiento, pastor. Bueno, uno, ¿quién desempata? entendimiento, pastor. Si no, nos vamos a penales. Sí, la línea del entendimiento. La justificación no, porque el pecado no se justifica, ¿no? O sea, nada justifica el pecado. O sea, entonces, esa línea uno no podría perdonar, porque cuando uno perdona por la línea de la justificación, pues es un perdón superficial, ¿no? O sea, porque es como tratando de buscarle excusas a alguien. Eso es como, por ejemplo, cuando una esposa perdona a un marido infiel por la línea de la justificación es porque, sí, no, es que aquí en la casa yo lo molesto mucho, como decimos en Colombia, hay mucha cantaleta, entonces, pobrecito, él aquí no sé, entonces él tiene que ir a buscar afuera lo que no encuentra en la casa. Esa es la línea de la justificación, o sea, el pecado no se justifica. La línea del entendimiento, ¿cuál es? Cuando uno entendiendo que la persona lo que te hizo, lo hizo porque no tiene a Dios, porque es muerto, es una persona muerta y los muertos no saben lo que hacen. En la línea del entendimiento fue la que el Señor nos enseñó en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos a ellos, perdónalos porque esta gente no sabe lo que hace, ¿no? No saben lo que hacen. Esa es la línea del entendimiento, cuando uno no recibe el agravio porque uno sabe que la persona que está haciendo eso lo hace sin Dios, ¿no? Entonces es más fácil perdonar por ese lado, ¿no? Entonces uno es misericordioso con los demás cuando uno, de la misma manera que Cristo nos perdonó, es decir, por la línea del entendimiento, sin merecerlo, también nosotros perdonamos a los demás. Entonces, en la medida en que seamos misericordiosos, pues nosotros vamos a alcanzar también misericordia, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos misericordiosos, pues obviamente el Señor va a tener misericordia de nosotros también, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando David fue misericordioso con Saúl porque se metió en la cueva y todo eso. ¿Se acuerda que él lo tuvo ahí a la mano para haberlo matado? Pero al final no se dejó presionar y le cortó un pedacito del manto de Saúl y después lo mostró y todo eso para. Pero entonces él tuvo misericordia, a pesar de que Saúl no lo merecía, ¿no? Porque él lo estaba persiguiendo injustamente, pero digamos que movido por la misma misericordia que David sabía que Dios había tenido con él fue misericordioso con Saúl, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, David también fue misericordioso con Saúl cuando David pecó y el Señor tuvo misericordia. ¿Se acuerdan que David pecó y al final el Señor pues lo perdonó y todo eso? ¿Por qué, ustedes creen que el pecado de David fue grave o no?
¿Cuál de Sí, claro. todos? Sí, pastor. Claro. Sí, Bueno, cuadrado. Bueno, toda la colección de pecados que tuvo, porque él Ujú. él empezó con un pecado nada más. Imagínense, ¿ustedes saben cómo empezó toda esa cadena de pecados de David? ¿Cómo empezó? Por Por estar Por estar ocioso. ocioso, sí. ¿Por qué, Lady? Por estar ocioso sin hacer lo que tenía que hacer, que tenía que estar en la guerra. Ok, sí, él estaba ocioso, pero ¿cómo empezó todo? Ah, con una miradita. Una mirada, un pensamiento, ¿no? Una mirada, un pensamiento. Ahí empezó todo. Miró a la mujer y entonces ya vino un pensamiento, ya tuvo pensamientos impuros, ya violó un primer mandamiento, deseó a la mujer del prójimo, ya violó otro mandamiento. Cuando la mandó a traer y se acostó con ella, ya entró, y fue adúltero, adulterio, entonces ya violó otro mandamiento. Entonces miren que un pecado fue llevando a otro, ¿no? Y al final todo empezó con un pensamiento. Ya después mandó casi que a matar al marido de esta señora, entonces ya asesinato, otro pecado. Bueno, y uno más grave que el anterior, ¿no? O sea, entonces fue una serie de pecados graves, ¿no? Todos bien tremendos, pero al final David es de las pocas personas, con todos esos pecados que tuvo, David es de las pocas personas, que no son muchas, creo que contadas con los dedos de media mano, que la Biblia dice que él tuvo un corazón perfecto para con Dios. ¿Cómo explican ustedes que la Biblia diga, o Dios en la palabra diga que David tuvo un corazón perfecto para con él cuando tuvo esa cantidad de pecados? ¿Cómo lo explican ustedes? El Pues porque era arrepentimiento recto y genuino. bueno. Pero uno por uno, a ver, ¿quién? Porque Elsa, era recto y ok. bueno. Elsa, dime. Porque él siempre tenía un corazón dispuesto para pedir perdón. Ujú. ¿O quién? ¿Alguien más? Pobre en espíritu fue. Pobre en espíritu. Bueno, realmente la respuesta es la que dijo Elsa, porque el tema con el Señor no es tanto lo que uno haga. No voy a decir que el pecado no es que no importe, claro, el pecado duele y todo eso, pero no es tanto el pecado en sí como tal, sino es cuál es la actitud de uno después del pecado. Mire que tanto el pecado de Saúl no fue Reconocer tan que grave como el pecó. de David desde el punto de vista humano, ¿no? Porque Saúl desobedeció y David hizo todo eso que hablamos, entonces uno los poniéndolos así, uno diría, no, hombre, el pecado de Saúl no es nada. Pero Saúl nunca se arrepintió, ¿me entiendes? Nunca se arrepintió. Entonces, David sí, David cuando fue confrontado con Natán, él sintió esa angustia y hay varios salmos que lo muestran a él con una angustia tremenda de decir, ay, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor, apiádate de mí. Bueno. Entonces, esa es la actitud que cuenta al final, y por eso es que él tuvo un corazón de ahí en adelante, un corazón muy dispuesto, un corazón entregado al Señor, y por eso es que un corazón perfecto. Cuando hablan de perfecto, acuérdate que hemos hablado de que la palabra perfecto a veces tiene como anticuerpos, la gente dice, no, pastor, perfecto solo Dios, pero es que perfecto, si usted busca sinónimos, un corazón perfecto es un corazón obediente, un corazón entregado, un corazón puro, un corazón fiel, bueno, todo eso son sinónimos de perfección, ¿no? Por eso es que cuando dice, y también la perfección es al final terminar algo, ¿no? El que empezó en ti la buena obra, ¿qué cosa? Al La perfeccionará terminará. en Cristo Jesús. La perfeccionará hasta el final, ¿no? Es decir, la terminará, la culminará, la dejará completa, ¿no? Un corazón perfecto es un corazón entero, un corazón pleno, ¿no? Entonces, en esa línea el Señor fue misericordioso con él. Entonces, dice aquí que nosotros tenemos que ser misericordiosos, ¿no? Es decir, mostrar misericordia hacia los demás, pero la única forma es que nosotros hayamos experimentado la misericordia del Señor también, si no, no hay otra forma, ¿no? Después habla de los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Entonces, yo ponía ahí algo que decía que esta podría ser, no sé, en ningún lado dice, ¿no? Podría ser una de las mayores bienaventuranzas, ¿no? Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué creen ustedes o por qué uno podría decir, o por qué me apoyarían ustedes, no sé si me apoyan o no, de que esta podría ser una de las mayores bienaventuranzas? ¿Por qué? Bienaventurados los de limpio corazón. Pero ¿por qué uno diría que esto de ser de limpio corazón, porque ellos verán a Porque Dios, uno si diría, porque si uno tiene limpia la mente, que es el corazón, está cerca de Dios y se entiende con Dios todo lo que Él quiere para la vida de nosotros.
Pero sea, estamos digamos, como alineados. pero mire que las que hemos visto, porque todas tienen una promesa, ¿cierto? Todas tienen una promesa. Dice, estos, de ellos es el reino de Dios. Dice aquí la otra que vimos, la 2. Déjeme ver. Dice, porque ellos recibirán consolación. Después dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Después decía el otro, porque ellos serán saciados de justicia, porque ellos van a alcanzar misericordia. Y después dice esta, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué Porque creerían están, ustedes? por- porque están puros y como Dios no se mezcla con el pecado, son los que lo van a ver a Él. Por ahí anda, ¿no? Pero digamos, digamos, ustedes como Pero cristianos, como cada uno de nosotros. las Que tienen bendiciones una de mente, Dios. tenemos una mente renovada, pastor. Sí, todo eso está bien, pero yo lo que digo es la recompensa, no es el Las cómo lo vamos a hacer, bendiciones. Que sino van a heredar Las el reino de bendiciones Dios. de Dios. cuál es la recompensa para estos, ¿cuál es la recompensa? Ver a Ver a Estar al Dios. Dios. lado de De Dios. vida. Las bendiciones de Dios. Pero no, así, literal, como dice el Ver a versículo. Dios. La Ver a corona de Dios. vida que Ver a Dios ha Dios. Ahí prometido. está, ¿no? Ver a Dios, yo no sé si ustedes alguna vez lo han pensado, ¿no? Bueno, yo alguna vez les dije, hay una canción que se llama Cara a Cara, ¿no? O sea, ¿la han escuchado? Ujú. Sí, ¿Sí o no? sí. Yo cuando escucho esa canción, Sí. yo hasta cierro los ojos y me ubico, ¿no? Me imagino cuando dice que sentado en la mesa, que no importa el lugar en el que me toque, entonces yo me imagino uno sentado en esa mesa y que decía que no importa, que tal vez uno no tenga palabras que decir, sino que uno solamente con escucharlo hablar. Entonces, yo no sé si ustedes alguna vez se imaginan o dimensionan eso de estar cara a cara, o sea, de poder verlo, o sea, mirarlo, o sea. Y entonces por eso uno decía, bueno, esta puede ser una de las mayores bienaventuranzas porque creo que el anhelo de cada uno de nosotros, o debería ser, es ver al Señor, o sea, que nosotros podamos ya ni siquiera hablar de Él, sino hablar con Él, ¿no? O sea, y escucharlo hablar, y no importa en el lugar, y que uno dijera, poder estar uno ahí viendo sus heridas, y ¿me entiendes? No por ver las heridas como tal, sino como le pasó cuando él hizo con Tomás de que tocara su costado y todo eso. Pero bueno, el caso es que se vale poner a funcionar la imaginación y todo eso, que no es nada fantasioso, ¿no? Es una promesa que creemos y por eso estamos esforzándonos cada día más, porque creo que ese es el anhelo que nos mueve, el que nosotros podamos ver a nuestro Dios en algún momento, ¿no? Pero obviamente eso no es gratis, ¿no? Hay que tener un corazón limpio, ¿no? Y entonces esto de corazón limpio, pues es bien, o sea, es complicado en el sentido de que dice Jeremías que sí, hay que tener un corazón limpio, pero hay que cuidarse porque el corazón es muy engañoso, ¿no? Y ¿quién lo conocerá? Dice en Jeremías 17:9, ¿no? Y entonces Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, todo sale de ahí. Obviamente no está hablando de este miembro que bombea sangre, sino que está hablando de nuestra mente, ¿no? De ahí sale todo, ¿no? Por eso es que una de las primeras recomendaciones es, ¡hey! Santifica a Dios en tu mente, en tu corazón, ¿no? Santifícalo ahí. ¿Por qué? Límpialo, ten una mente, un corazón limpio, ¿no? Porque mira la recompensa que hay para eso, ¿no? Entonces, Tenemos que tener un corazón dispuesto, ¿verdad, pastor? correcto, todo eso tiene que ver, ¿no? Entonces uno podría decir, wow, entonces, ¿cómo podemos ver a Dios? Porque tiene sentido, ¿no? Y la Biblia dice que nada impuro va a entrar y nada de eso. ¿Cómo podríamos nosotros ver a Dios si nuestro corazón no es limpio, ¿no? O sea, imagínese, usted le puede preguntar a muchos, ¿y cuántos quieren ver a Dios o cuántos quisieran ver a Dios? Hay gente que no aguanta, vea, un paréntesis ahí. A veces uno le dice, sí, vamos a estar toda una eternidad adorando al Señor. Imagine, una eternidad adorando al Señor y hay gente que no aguanta una hora adorando al Señor. ¿Me entienden? Pero aún así quieren estar allá, ¿no? Entonces, son cosas que uno tiene que pesar, ¿no? Entonces, obviamente, si el corazón está lleno de pecados y todo eso, pues no hay forma, ¿no? La única forma es lo que decía David en Salmo 51:10, cuando él decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿no? Obviamente, uno podría decir la plegaria que David estaba dándole al Señor. ¿En qué se diferencia? ¿Ustedes creen que este Salmo 51, que David en su momento clamaba al Señor,
¿Aplica para nosotros hoy en día o no? Claro que sí. Sí, señor. Pero habría que Sí, acompañarlo de qué. O sea, porque acuérdense que la relación que Dios tenía con su gente, con sus siervos en el Antiguo Testamento no es la misma de ahora. Cambió, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, cambió la relación, ¿no? Entonces ya hay una relación diferente, ¿no? Entonces, digamos, este mismo salmo, ¿cómo lo podríamos adaptar nosotros a hoy en día, ¿no? Tenemos que renovar el espíritu, Pero ¿quién lo renueva? El la Espíritu nueva Santo. criatura. El Espíritu Santo. Bueno, digamos que el Espíritu Santo nos da la capacitación, ¿no? Pero lo que decía Lady, es la nueva criatura la que renueva la mente, ¿no? Acuerde que Efesios 4, 22, 23, 24, esas instrucciones de Efesios 4, 22, 23 y 24 son para la nueva criatura, ¿no? No es, porque es que hay mucha gente que cuando, digamos, en el Antiguo Testamento había que hacer eso porque Dios era el que hacía la obra por medio del Espíritu Santo, porque no tenía, la gente no tenía el Espíritu Santo ya permanentemente en ellos, y entonces Dios era el que tenía que orar, digámoslo así. Pero nosotros ahorita tenemos al Espíritu Santo que nos capacita, pero la instrucción de, hey, despójate de esa vieja naturaleza, renueva tu mente y vístete una nueva imagen, esa instrucción es para la nueva criatura, ¿no? La nueva criatura es la que tiene que hacer ese trabajo. Dios nos va a dar la capacidad, nos va a dar las armas, nos va a dar todo para hacerlo, pero nosotros somos los que tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, entonces eso es como la fe, ¿no? Que uno no le puede decir a Dios, hey, Dios, aumenta mi fe. Dios no le va a aumentar la fe a nadie, ¿no? O sea, Dios nos da la capacidad, nos da las herramientas, la palabra y todo eso, pero cada uno tiene que aumentar su fe por medio de que tiene que aumentar su conocimiento. ¿Cómo aumenta su conocimiento? Buscando la información. ¿Cómo busca la información? Escudriñando la palabra, entendiéndola, meditando en ella, viviéndola, ejercitándose en la fe y todo eso, ¿no? Pero eso lo tiene que hacer cada uno, ¿no? Cada uno lo tiene que hacer. Ok, entonces, bueno, estamos hablando obviamente que los que tienen un corazón puro, ellos son los que verán a Dios, entonces son aquellos que a los cuales se les hace realidad lo que está, es una profecía, ¿no? En Ezequiel 10, 11, 19, que dice, y les daré un corazón y un corazón nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Esa es una profecía que se hace realidad ¿en qué momento? En cuando el le nuevo recibimos al nacimiento. Señor. Cuando nacemos de nuevo, Cuando una persona nace de nuevo, se hace realidad o se hace esa profecía, ¿no? Y entonces también se aplica la que está en 2 Corintios cuando dice que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasan y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, es una profecía que se da cumplimiento en el momento en que la persona obviamente le entrega su vida al Señor, él cambia de naturaleza, es trasladado de muerte a vida, pero que inicia el proceso obviamente de renovar su mente, de ir pasando de un odre viejo a un odre nuevo, ¿no? Ir quitando y poniendo, derribando, edificando, arrancando, sembrando, bueno, todo lo que ustedes ya han escuchado varias veces, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni maledicentes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Y en esto, y dice que, y esto erais algunos, ¿no? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, en el momento en que una persona, habiendo sido eso, se arrepiente, le entrega su vida al Señor y la sangre preciosa nos limpia de todo pecado, entonces somos lavados, somos santificados, ¿no? Pero entramos en ese proceso de qué? De que ese corazón, esa nueva naturaleza en la cual hemos sido nosotros trasladados, nosotros entremos en el proceso de ir cambiando y transformando esa mente o ese corazón. ¿Y cuál es la recompensa para eso? Pues podemos ver al Señor si es que mantenemos un corazón limpio, ¿no? Ok, después hablaba de los pacificadores, ¿no? Dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Entonces dice, ¿quiénes son y a qué se refiere el Señor cuando habla de pacificadores? ¿De qué pacificadores está hablando?
De que llevemos a la gente la paz con Dios, a que tengan una relación con Dios. Sí, no, no está hablando de los premios Nobel de la Paz y nada de eso, ¿no? No tiene nada que ver con eso, ¿no? Porque estamos hablando, esos, digamos, una persona que es un premio Nobel de la Paz, como se lo dieron hace poquito a la señora de Venezuela, o como lo han dado, ¿ellos son pacificadores o no? No, Para el mundo sí. Sí, son pacificadores en lo natural, ¿me entiendes? Sí, porque ¿qué es la paz en lo natural? ¿Qué es la paz? Ausencia de guerra. La ausencia de guerra. Ausencia de conflicto, ¿no? Entonces, si una persona ha ayudado en lo natural a que no hayan conflictos y todo eso, pues es un pacificador en lo natural. Pero como nosotros estamos hablando de cosas espirituales, no estamos hablando de ese tipo de pacificador. Entonces, como, es espiritual el asunto, entonces hablemos de lo espiritual. Un pacificador es aquel digamos, en lo espiritual también media para que un conflicto espiritual se resuelva. Es decir, para llevar a alguien que está apartado de Dios a que vuelva en amistad con Él, ¿no? Que vuelva en amistad con Dios y que en otras palabras es llevar almas a los pies del Señor o que nosotros podamos ser colaboradores en la intencionalidad de Dios de que nadie se pierda y que la gente lo conozca, ¿no? O sea, lo que hemos hablado, los dos pilares, ¿no? De los pacificadores son, en lo natural, como les hablaba, no, pues son los que evitan conflictos, pero en las cosas del Señor no estamos en eso, estamos hablando de que vuelvan en amistad con Él y obviamente estamos hablando de, ¿quiénes son los que están enemistados con el Señor? Pues los pecadores, ¿no? Pablo le decía a la iglesia de Roma, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la única manera de tener paz con Dios es cuando nosotros somos justificados. ¿Y en qué momento somos justificados nosotros? Por medio de la muerte Y de Jesús. recibimos a Él. Cuando hacemos nuestro el sacrificio del Señor, ¿no? Porque Él vino y murió, Él murió por todos, Ujú. pero justificados, ¿quiénes son? Aquellos que hagan suyo ese sacrificio, ¿no? O sea, que por medio de un nuevo nacimiento hagan suyo ese sacrificio, ¿no? Entonces, ¿en qué momento somos justificados nosotros? En el momento en que el Señor ya nos reconcilió con el Padre, dice, tenemos paz, cuando tenemos paz para con Dios, y entonces precisamente una de las cosas que Él vino a hacer, nuestro Señor Jesucristo, fue a que nosotros volvamos en paz con el Señor, ¿no? O sea, a mostrarnos al Padre, a mostrarnos el camino a casa. Yo me acuerdo cuando nosotros hacíamos retiros en la iglesia y todo, había una actividad que era, y se usaba mucho la del hijo pródigo, ¿no? Entonces se dispersaba todo el mundo así en zonas verdes, y entonces y comenzaba, el pastor comenzaba a llamarlo a cada uno por su nombre. Entonces, cuando uno, estando donde estaba, uno comenzaba a agarrar camino hacia la caseta, la casa que había, y a sentir el abrazo del Padre otra vez, es como sentir, obviamente, haciendo la analogía al hijo pródigo, lo mismo que hace cuando un pecador se arrepiente, ¿no? Y vuelve otra vez en amistad con su Padre, con Dios, ¿no? Entonces, en ese momento somos justificados y en ese momento volvemos a tener paz con el Señor, ¿no? Por eso dice, vuelve en amistad con Dios, ¿para qué? Para que el Dios de paz traiga paz a tus tiendas, a tu vida, ¿no? Es la verdadera paz. Entonces, en lo natural, ¿qué es la paz? La ausencia de conflicto, ausencia de guerra, pero en lo espiritual, ¿qué es paz? Cuando uno vuelve en amistad con el Señor, cuando uno, lo que hablamos ahora, uno hereda la tierra, ¿no? O sea, entra en el reino de Pastor, Dios, uno puede disfrutar del Evangelio como tal. ¿Sí? una pregunta, porque dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y no la da Porque, como el mundo la da. porque es que lo que estamos hablando ahorita, Leo, de que a uno lo que le enseñan aquí es que en qué momento hay paz, la que el mundo le da a uno, ¿cuál es? Cuando no hay conflictos, cuando todo está tranquilo, no hay problemas, estamos en nuestra zona de confort, no hay riesgo, no hay nada. Esa es la que nos enseña el mundo, ¿no? Pero la paz, la que nos da el Señor, que supera cualquier entendimiento, es decir, cualquiera no la puede entender, es esa paz que a uno, que es lo que dice eso de que a uno el mundo, ¿qué es lo que el mundo le enseña a uno? Que después de la tormenta, ¿qué pasa? Viene la calma. Que después de la tormenta viene la calma. Eso es lo que el mundo le enseña a uno, pero en las cosas de Dios no es así. Dios dice, no, 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 no. Yo soy la paz en medio de la tormenta. Entonces, que uno pueda tener paz en medio de la tormenta,
es algo que cualquiera no lo puede entender, eso supera cualquier entendimiento. Por eso es que por más adversidades que uno esté pasando y todo eso, el mismo Pablo lo veía, el mismo Pablo decía, a mí, vea, yo tengo una paz tremenda porque yo puedo estar enfermo, puedo estar sano, puedo estar preso, puedo estar libre, puedo tener con qué comer, o puedo estar aguantando a hambre, tengo plata o no tengo plata, yo tengo paz. O sea, siento una paz. ¿Por qué? Porque mi paz no depende del entorno, mi paz depende de mi relación con Dios y entonces por eso me gozo y estoy y alabo a Dios y entonces, claro, cuando uno está en medio de una adversidad de que alguien que no es de Dios lo ve a uno dándole gracias a Dios y dice, pero gracias de qué, si ya cómo está, y yo no, entonces eso supera cualquier entendimiento, ¿me entiendes? O sea, cualquiera no va a entender eso, a eso es que se refiere, por eso el Señor dice, mi paz Está les dejo, ligado, está perdón. ligado al contentamiento. Está ligado al contentamiento, no depende de las circunstancias, o sea, depende de una relación con Dios, o sea, por eso es que esa paz que el Señor nos da, esa fe que Él dijo, yo les dejo mi paz, pero la mía, ¿no? Esa, no la que el mundo les da, porque pues, la que el mundo les da, que es que tú vas a tener paz mientras no tengas problemas con nadie, pero en el momento que tienes problemas con alguien, se acabó la paz. Entonces, por eso hay una frase que no sé si ustedes la han visto, aquí en Costa Rica se usa mucho, es, hey, no, no pierda la paz, tranquilo, no pierda la paz. Y dice, pero ¿cómo? No, que está tranquilo, ¿me entiende? Entonces, esa es la que cualquiera no entiende, ¿no? Supera cualquier entendimiento como tal. Ok, entonces, bueno, ¿en qué íbamos aquí? Eh, bueno, digamos que por eso es que en Romanos Pablo le decía a la iglesia, vea, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos, ¿no? Dice, ojo que él dice si es posible, ¿no? Porque estar en paz con todos los hombres no es fácil, o sea, porque hay gente que no la entiende, ¿me entiendes? Hay gente que, por más que haya un conflicto, ¿cómo arregla el mundo los conflictos? Pues a punta del más fuerte se impone sobre el débil, las amenazas, el chantaje, la mentira y todo eso, así lo resuelve, ¿no? Pero uno, digamos que dentro del reino de Dios como tal, los conflictos se resuelven de otra manera, ¿no? El diálogo, la comprensión, la misericordia, el entendimiento. Hay otro tipo de armas, digámoslo así. Por eso es que uno no puede pelear en el terreno del enemigo porque tenemos las de perder, ¿no? Tenemos que pelear con nuestras armas en nuestros propios terrenos, ¿no? Y entonces dice ahí que los pacificadores, eh, ¿cómo es que decía el versículo? Dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Serán llamados hijos de Dios como tal. Entonces, ¿qué era lo que estaba leyendo aquí? Déjeme un momentico que me perdí. Bueno, dice ahí, hay algo que hay que comprender, que los pacificadores no es que llegarán a ser hijos de Dios, sino que dice que serán llamados, ¿no? Serán llamados. Una cosa es ser hijo y otra cosa es que serán llamados, ¿no? Porque, bueno, básicamente es por lo que decía Juan en 13:35, dice, en esto conocerán todos los que son mis discípulos, si es que tuviereis amor los unos con los otros. Porque una cosa es que uno sea hijo de Dios, otra cosa es que uno sea llamado hijo de Dios. Cuando dicen serán llamados hijos de Dios, tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? Que la gente realmente lo vea, porque el ser pacificador, pues es parte de los frutos, ¿no? De las cosas que lo hacen conocer a uno, ¿no? Digamos, en el momento en que usted lleva a una persona a los pies del Señor y usted hace eso, pues obviamente es visible, ¿no? No es que alguien diga, mira que alguien me llevó a los pies de Cristo, pues yo no sé quién fue porque no lo vi o no, 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 generalmente uno sabe cada uno de nosotros de pronto puede recordar quién lo llevó a los pies del Señor, quién le habló en algún momento, que no sé si de pronto cada uno lo tenga presente o no, pero es visible, ¿no? Es visible, no es algo secreto como tal, ¿no? Entonces, por eso es que Juan dice que en eso van a conocer que son mis discípulos, básicamente por el amor, ¿no? Porque el amor es parte de los frutos que son visibles, o sea, y vamos a ser conocidos por eso, ¿no? Pastor, Sí, señora. una pregunta. Digamos que en un versículo de Marcos dice que en esto se conocerán a los que me siguen. Y ahí dice que en mi nombre echarán fuera demonios. Y no, digamos en la doctrina que nosotros estudiamos, el ministerio que dicen en otras iglesias de liberación, eso no se aplica según ese versículo que dice Jesús, que en mi nombre, en esto se conocerán los que me siguen, que en mi nombre echarán fuera demonios. Pero ¿cuál es O la... se aplica, o sea que es que como en las iglesias hacen esas como ministerios de liberación. Ujú.
O sea, lo que tú ¿Eso estás, eso que se aplica hoy aplica, en día, eso aplica dices. en nosotros o no? O es simplemente, o sea, Dios lo hace de manera interna, como pues es lo que nosotros entendemos, ¿sí? Pero No, o como ese sea, versículo dice eso, entonces tenía como esa duda de que si bueno, esos ministerios de liberaciones o no, según lo que dijo Jesús en ese versículo. lo que pasa es que, digamos, las liberaciones, bueno, partamos de algo. Cuando se hace, las liberaciones se hacen ¿para qué? Eh, Construyamos todos entre todos el retrato. ¿Para qué es necesario hacer una liberación? ¿O por qué es necesario hacer una liberación? Porque alguien para está liberar. endemoniado, digamos. Por Porque alguien, atadura. porque alguien pueda que esté endemoniado, ¿cierto que sí? Entonces, uno tendría que ir enlazando. Entonces, las liberaciones existen ¿por qué? Porque hay demonios. Si no hubieran demonios, no hubieran liberaciones, ¿cierto que no? Entonces, partamos de ahí. ¿Los demonios existen, sí o no? Sí, Sí, sí sí, existen, Sí, porque Sí Jesucristo existen, los ¿cierto? sacó. Entonces, como existen los demonios, pues existen las liberaciones. Entonces, eso sí lo hay. Ahora, lo que pasa, Lady, es que hay iglesias donde todos son liberaciones, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia de nosotros, yo siempre les he contado siempre esa anécdota de que antes iban dos hermanitas, no son hermanas de sangre, pero ellas viven en el mismo lugar y ellos al principio, hace muchos años iban las dos a la iglesia, después una de ellas dejó de ir y la otra siguió yendo, siguió yendo. Y después con el tiempo, hablando con la que sí iba a la iglesia, le digo, mira, ¿y qué hay de tu amiga? ¿No? Y dice, ah, bien, por ahí anda, le digo. Y me dice, y sabe que ella no volvió por acá porque ella es que dicen que es que aquí no hacen liberaciones. Entonces yo digo, pero es que yo, ¿para qué yo tengo que hacer liberaciones si no hay endemoniados? O sea, o por lo menos yo no he visto un endemoniado que me quiera ahorcar, pues como para, ¿me entiende? Entonces, ellas asumen de que sí o sí tienen que haber liberaciones, porque digo, pero las liberaciones se hacen para echar en demonios, y si no hay demonios, pues ¿para qué liberaciones? Pero hay iglesias que lo tienen como parte de, ¿no? O sea, y la liberación, y entonces todo es, todos son demonios, ¿no? Y hay que echar, y si alguien le fue infiel a la esposa es porque es un espíritu de adulterio, entonces hay que hacerle una liberación, ¿no? Si alguien, ¿me entiendes? Si alguien otra cosa, entonces hay que hacer liberaciones porque eso es un espíritu de yo no sé qué. Y entonces, ¿me entiendes? Entonces a todo lo demonianizan, o por decir algo, no sé, ni sé si se dice así. Y entonces a veces se le da más importancia, más peso a los demonios como tal dentro del mismo culto que a la misma palabra, ¿no? Entonces, o a veces se habla más de Satanás y Satanás, o como les conté varias veces también que cuando yo entraba a predicar a la cárcel, una vez una hermana de otra iglesia me dice que ella sentía la presencia de Satanás debajo de la cama. Y yo le dije, ¿ah, en serio? Me dice, sí, usted no la siente, me dice a mí. Le digo, no, yo no la siento ni me interesa sentirla, yo prefiero sentir la presencia de Dios. ¿Me entiende? Entonces, de que las liberaciones existen todavía hoy, Lady, pues la respuesta es, ¿existen los demonios? Sí, entonces si hay demonios hay liberaciones. Entonces, ahora que hay alguien que tenga, digamos, el don o lo que sea, o que si cualquiera de nosotros podría echar fuera un demonio, pues hay que ver qué tan preparados estamos. Acuérdense que los mismos discípulos del Señor no pudieron echar fuera un demonio y el Señor vino y le dijo que eso solamente era ¿con qué? ¿Se acuerdan que Él les dijo? con ayuno y oración. Eso. Ahora, ¿qué quiere decir ayuno y oración? Entonces, esos son dos otros temas, ¿no? Por ejemplo, el ayuno y la oración, a la larga, ¿qué representan, digámoslo así? Desayunar la vieja criatura. Comunión con Y Dios. oración y es como si Es Poder que, estar en espiritual. relación con Dios. digamos, el ayuno es todo un tema también, ¿no? O sea, que, bueno, en algún momento lo vamos a traer otra vez acá, de que cualquiera dice, pastor, ¿usted cree en el ayuno? Pues sí, yo creo en el ayuno, pero no ayuno. ¿Me entiendes? Entonces, porque hay gente que dura 2 horas ayunando y después se comen todo el súper, ¿ah? Entonces, y además ayunan como dice, ¿y por qué estás ayunando? Dice, es que le hice una petición a Dios y hay una petición, entonces por eso estoy ayunando. Ese ayuno no sirve. ¿Por qué? Porque uno no puede pretender con el ayuno doblarle el brazo a Dios para nada. El ayuno que es un tiempo, si usted tiene la costumbre de ayunar, pero no es tanto el que ayune, sino el por qué ayuna, ¿no? Si la intención de que hay detrás del ayuno es un tiempo, digamos, de meditar en la palabra, de comunión con el Señor y sacar un espacio y todo eso,
pues está bien. Pero si uno está ayunando solamente para que Dios te cumpla algo, ese ayuno nada que ver, ¿no? De hecho, la Biblia habla del verdadero ayuno, que habla de que si acaso el verdadero ayuno no es ir y darle a los pobres y yo no, ¿me entienden? Que tiene que ver con relación, con comunión con el Señor. Entonces, el ayuno y la oración se traducen a la larga ¿en qué? En una relación fuerte con el Señor. El Señor lo que les dio a entender a ellos, a los discípulos, es porque cada rato les sacaba en cara eso a ellos, ¿no? Les decía, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes? Cuando él calmó la tormenta, los mismos discípulos que iban en la barca decían, pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Y más adelante, cuando se encontró con los demonios, los demonios cuando vieron a Jesús de lejos, le dijeron, Jesús, hijo de Dios, ¿por qué has venido a atormentarnos? Entonces los demonios lo reconocieron, pero los discípulos que andaban con él decían que quién era él. ¿Me entienden? Entonces es relación el asunto, ¿no? Entonces, volviendo al tema de Lady, que hoy en día aplique para nosotros el echar fuera demonios, pues o sea, si tenemos el respaldo de Dios, que hay que asegurarse de eso, ¿no? Porque que no nos vaya a pasar como aquellos que quisieron echar fuera un demonio. ¿Se acuerdan que decían, en el nombre del Cristo que predica Pablo, te ordenamos que salgas? Le decían a los demonios, y los demonios decían, yo me imagino los demonios como que ellos entre ellos mirándose y diciendo, qué raro, ¿no? O sea, a ver, yo a Cristo conozco y a Pablo también lo conozco, pero a estos yo no los conozco. ¿Quiénes son estos? Y ¡pum! Le dieron una tremenda paliza, ¿no? Entonces hay que estar muy seguros, digámoslo, del respaldo de Dios como para hacer eso, ¿no? O sea, ¿me entienden? Pero la respuesta, Lady, es de que hay liberaciones hoy, sí. Que las iglesias abusan, también abusan, ¿no? O sea, a todo le meten liberación. ¿Por qué? Porque eso llama, eso le gusta a la gente, ¿no? Vean, yo les estaba contando que la última vez que estuvimos en Colombia y nos invitaron a una iglesia y fue una amiga de mi esposa y es de esas iglesias que dan profecías, ¿no? Al final. Y entonces la palabra cortísima, ¿no? O sea, una prédica muy corta y al final la gente está desesperando que les profeticen, ¿no? O sea, entonces se arman las filas y no cualquiera puede profetizar porque esas iglesias, ellos no creen que uno recibe el bautismo del Espíritu Santo cuando nace de nuevo, sino que usted nace de nuevo y todo eso, usted recibe el Espíritu Santo, pero no, todavía no el bautismo de él, porque eso conlleva un tiempo de preparación y que usted esté preparado, y cuando usted reciba el bautismo del Espíritu Santo, usted está preparado para profetizar. Y entonces, eso es lo que le gusta a la gente, ¿me entiende? Entonces, que hayan, digamos, manifestaciones y que los pastores soplan y la gente se cae. Todas esas cosas le gustan a la gente, pero hay que tener mucho cuidado porque eso de Espíritu Santo no tiene nada, ¿no? Entonces, la respuesta a la ley es sí hay liberaciones, sí aplica, lo que pasa es que antes, en los tiempos del Señor, eran mucho más visibles. ¿Por qué? Porque como los discípulos o los seguidores de Jesús tenían la misión de ir a llevar el Evangelio, ir a presentar la palabra, porque ellos eran los portadores de la palabra. Nosotros ahora no tanto, porque nosotros necesitamos que nadie nos demuestre nada, porque ya la tenemos aquí, ¿no? Pero en ese entonces ellos no la tenían así, sino que ellos eran portadores, ellos la hablaban. Y entonces la palabra tenía que llevar un respaldo. Entonces por eso el Señor les decía, vayan y lleven el Evangelio. Y entonces decían, bueno, pero para que les crean, entonces les doy autoridad de que echen fuera demonios, de que sanen y que hagan milagros para que la gente les crea, porque los milagros, esto de echar fuera demonios y todo eso, es para que la gente crea, porque si no la gente no va a creer, porque siempre la gente va más por Pastor, vista, ¿no? Sí, señor. eso le iba a decir porque ese versículo está en Marcos 16 y dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído que les había visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere fuera bautizado y será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después les habló y fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora, no quiere decir eso, pues, que si yo me creo
firme mi cristianismo, entonces yo voy a ir a agarrar una serpiente, pues, porque el Señor dice que voy a agarrar serpiente y no ¿me entienden? Tampoco hasta allá, ¿no? O sea, en ese sentido, porque a veces hay cosas que hay que tomarlas, hay que interpretarlas, ¿no? Cuando el Señor está hablando de todo eso es que de que van a capacidad de hacer señales las hay, e inclusive nos advierte que al final de los tiempos van a venir engañadores y inclusive van a hacer señales, y el mismo anticristo va a dar señales, y ¿me entienden? O sea, señales siempre las van a ver, señales siempre las hay, ¿no? Entonces, pero acuerden que no todo lo sobrenatural viene de Dios, no hay cosas sobrenaturales que no vienen de Dios. Entonces, en ese entonces, sí, el Señor le dio potestad. Acuerden que el mismo Pedro, ¿cómo sanaba Pedro? con la sombra. Con la sombra, ¿me entienden? Entonces, y eso para qué servía? Pues para que la gente creyera, ¿no? Porque la gente los seguía a ellos y todo ese asunto, precisamente porque los milagros, todas esas señales y todo eso, es para los incrédulos. Nosotros no necesitamos ahorita milagros para creer. O sea, yo, por ejemplo, y ahora que Lady lo mencionó, yo no necesito ir a una iglesia y ver una liberación para creer que hay demonios. ¿Me entiende? Porque yo sé que la palabra lo dice, entonces yo creo en la palabra. Yo no necesito ver milagros para creer. ¿Me entiendes? Ya nosotros es por fe el asunto, ¿no? Pero bueno, eso es todo un O no, tema. pero nosotros, pero los que no creen, Bueno, es que los que no creen, Lady, acuérdate cuando en la parábola del rico y Lázaro, que el rico le dijo a Abraham que mandara a alguien allá a que le besara a los hermanos, que el infierno sí existe. Entonces Abraham le dijo, no, allá ellos tienen sus profetas que los escuchen. Y dijo Abraham, porque mira, el que no quiere creer, así ve a un muerto levantarse de una tumba, no cree. El que no quiere creer, no cree, ¿me entiendes? Entonces, ahora, habrán señales y todo eso para los que no creen. Y si aún así no quieren creer, nosotros teníamos algo que el pastor nos decía, el pastor tío nos decía en la iglesia, que él decía que él a veces anhelaría o le gustaría que la gente tuviera una experiencia personal con un demonio, ¿no? O sea, eso suena como raro y fuerte que alguien le diga a uno, vea, a mí me gustaría que a usted se le apareciera un demonio. Y, ¿cómo, pastor, va a decir eso? Y dice, bueno, pues para ver si cree, pues por lo menos, ¿no? O sea, si eso te va a llevar a creer, ojalá se te apareciera un demonio. ¿Me entiendes? Porque hay gente que, no- bueno, habrá gente que se le aparece un demonio y más bien, eso es como cuando los abuelos le decían a uno que en la calle de uno, hago un paréntesis nada más, que mi abuelo nos decía que ahí en la cuadra, la leyenda de antes, ¿no? Que a medianoche se escuchaba que pasaba un cerdo arrastrando unas cadenas y todas las noches a medianoche se escuchaba eso, ¿no? Entonces, claro, hoy en día uno le dice, no, hombre, hoy en día sale ese cerdo y se lo roban. ¿Me entiende? Porque así es hoy en día, ¿no? Así es hoy en día. Entonces, hay gente que no va a creer con nada de eso, y menos hoy en día que ya la gente no come cuento, ¿no? Entonces, Lady, el que no quiere creer, no cree, y por eso es que están diciendo ahí, el que crea, pues no es condenado, y el que no quiera creer, pues el mismo, Dios no obliga a nadie a que crea, ¿no? Ahí está la palabra, ahí están los testimonios. Ahora, si necesitan un milagro, pues ¿cuánta gente que no cree en Dios pasa algo sobrenatural o algo así y al final termina creyendo, ¿no? Porque pues, para eso son, a veces pasa eso, pero nosotros pues no necesitamos ese tipo de cosas porque tenemos la palabra. Lo ideal es que la gente crea con la palabra, ¿no? Pero habrá algunos que necesitan ver para creer, pero bueno, porque hay de gente todo hay, que uno le dice la palabra, le habla de la palabra y piensa que le está hablando es de religiones, es que hoy en día es tan complicado eso. sí, sí, definitivamente es complicadísimo. Pero pues hay que seguir, digamos, acuérdate que el sembrador sale a sembrar, ¿no? Y Pablo mismo lo decía, nosotros somos sembradores, yo siembro, Apolo riega y otro poda, y al final el crecimiento lo da el Señor, pero nunca se cansen de sembrar, ¿no? La semilla no va a regresar vacía, ¿no? Nunca se cansen de sembrar la palabra, y bueno, ya otro la regará y todo ese asunto, pero siempre algo quedará por ahí sembradito, ¿no? Pero no se cansen de eso. Ok, bueno, entonces, bueno, pues digamos, los pacificadores, pues no hay mucho más que hablar. A ver si terminamos las que tenemos ahí. Dice, después decía el 8, dice, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ya ustedes saben qué es la justicia. No estamos hablando de la justicia natural, estamos hablando de la justicia espiritual,
porque de ellos es el reino de los cielos, y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, la palabra persecución en el original de este versículo es una palabra griega, tíoco, que literalmente significa expulsar de un lugar, hacer huir, oprimir, acusar, perseguir, ahuyentar, ¿no? A eso se refiere con persecución, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que saber, hoy en día hay mucha gente que sufre persecución, ¿no? Sobre todo en estos tiempos donde todo el mundo se siente perseguido, ¿no? Por su estilo de vida, por sus preferencias sexuales, por sus preferencias políticas, por la religión, por tantas cosas, ¿no? Hay mucha gente perseguida, ¿no? Pero ahí no se está refiriendo a que estos son bienaventurados porque son perseguidos por eso, ¿no? O sea, dice claramente, bienaventurados cuando la persecución que suframos es por causa de la justicia. Es decir, ¿a qué se refiere que uno sea perseguido por causa de la justicia? Por hacer lo correcto, hacer el bien. Hacer la voluntad de Dios, ¿no? O sea, caminar en obediencia a la palabra, ¿no? Hacer lo bueno delante del Señor, lo agradable, ¿no? Esa es la persecución, ¿no? O sea, si ya uno está recibiendo persecución por otra cosa, pues nada que ver, ¿no? Ahí a eso no se refiere básicamente. Por eso es que en Primera de Pedro decía, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, estamos hablando de persecución, pero persecución de lo bueno, ¿no? Por hacer cosas buenas, ¿no? No por estar haciendo cosas malas, ¿no? A veces hay muchos cristianos, o sea, hay mucha gente que cree que, pues, que está sufriendo persecución como tal, ¿no? Nosotros no estamos ni medianamente cerca de la persecución que sufren ni que sufrieron los primeros cristianos, ni lo que sufren los cristianos en algunas otras partes del mundo, ¿no? O sea, acá nosotros estamos tranquilos, nadie nos persigue, nos podemos reunir, podemos tener nuestras reuniones, nuestra Biblia y todo ese asunto, pero bueno, no estamos llamando persecución a lo que sufren en otro lado, ¿no? Insisto, hay otro tipo de persecuciones que no tienen nada que ver con hacer la justicia, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo nos dejó claro que íbamos a sufrir persecución en este sistema porque no pertenecemos a este mundo, ¿no? O sea, acuerden que este mundo, abro un paréntesis, en estos días le comenté yo a un hermano mío en Colombia que, bueno, le iba a mandar algo y entonces le digo yo, mira, más tarde, si Dios quiere, te mando eso. Y entonces después me mandó un video bueno, después me mandó algo y me dice, mira, Ever, es que no se puede decir, bueno, él es católico, yo que no entiendo por qué me mandó un video de un pastor, y me dice, no se puede decir si Dios quiere, porque Dios siempre va a querer, Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces me puse a ver el video que él me mandó, yo ya lo había oído antes, de unos pastores que estaban diciendo, de seguro que usted dice esto si Dios quiere, es una frase maldicha, porque eso es como dudar de que realmente el Señor quiera el bien para nosotros. Bueno, pura confesión positiva, ¿no? O sea, no hable cosas malas, no dude, que yo no sé qué, y todo ese asunto, ¿no? Pero bueno, eso es toda una doctrina como tal, ¿no? O sea, nosotros estamos en un sistema que no es gobernado por Dios, es gobernado por el príncipe de este mundo, y por más que uno camine en santidad, haciendo la voluntad del Señor, estamos expuestos al mal, ¿no? Estamos expuestos a lo que, cuánta gente buena no muere, ¿no? Atropellada en la calle, en un asalto, gente buena, buena. Cuánta gente mala no le pasa nada, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, nosotros estamos en un sistema perverso, una generación perversa, y pues bueno, tenemos que ser sabios y saber que aunque estamos en este mundo, pero no somos parte del mundo, y precisamente como no somos parte de este mundo, pues sufrimos, digámoslo, persecución, no como la que les dije ahorita que sufrieron los primeros cristianos, pero sí sufrimos, digamos que no encajamos como tal, ¿no? Por eso el Señor decía ahí, si el mundo os aborrece, pues sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros, porque si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, pero como no soy del mundo, pues antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece, ¿no? Ok, eso lo tenemos claro como ya, ¿no? La palabra de Dios obviamente nos insta como tal a que
entendiendo que no somos parte de este mundo, pues tenemos que vivir de una manera diferente, ¿no? Y acomodarnos a eso. El mismo Pablo lo hablaba y toda la persecución que él recibió y las prisiones, y él siempre se gozaba de todas esas cosas porque él sabía que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Bueno, en estos días hablamos de eso, de las debilidades de Pablo como tal, pero la debilidad no era que estuviera desanimado ni mucho menos, sino que él reconocía realmente su dependencia del Señor, ¿no? En primera de Pedro 4:3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Acuérdense, nosotros tuvimos ya nuestra etapa cada uno cuando tuvo su etapa sin Dios, pues es un tiempo pasado, ¿no? Y que nosotros hacíamos lo que le agradaba a la gente con la que nos movíamos, ¿no? Andábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías, ¿no? Pero a estos, es decir, a los gentiles, con los que antes andábamos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos con el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, ¿no? Entonces, claro, mucha gente ya que antes hacíamos cosas con ellos, y ahora ya, como ya no las hacemos, les extraña, ¿no? Y hay gente que hasta se enoja. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay gente como que se enoja que uno esté metido en las cosas de Dios y que uno ya viva de una manera sana y más bien en vez de alegrarse por uno, se enoja, ¿no? Y por eso dice que os ultrajan como tal, ¿no? Pero bueno, el caso es que estamos aquí. Dios nos ha permitido ser parte de este reino y como dice Lucas, no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino como tal. Entonces, no hay que preocuparse como tal. Somos peregrinos y extranjeros, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre un peregrino y un extranjero? Peregrino está de paso, el extranjero viene de otro lado. Y vive ahí. Peregrino de paso, el extranjero viene de otro lado. Bueno, los dos vienen de otro lado, ¿ah? Pero el extranjero vive en otro país. Por ejemplo, nosotros somos extranjeros, vivimos en este país. Ujú. Por ejemplo, aquí en Costa Rica hay mucha gente que viene, por ejemplo, de Colombia, de Sudamérica, y viene y conecta aquí en Costa Rica y está un tiempo aquí, pero mentalmente dice, no, hombre, yo lo que quiero irme es para Estados Unidos, ¿no? Estoy aquí de paso, ¿no? Esa persona es extranjera, pero más que extranjero es un peregrino, ¿no? Porque está de paso, digámoslo así, pero tiene la mente en otro lugar, ¿no? O sea, quiere ir a otro lugar, ¿no? El extranjero es aquel que viene también de otro lado, pero ya se estableció como tal aquí. Por ejemplo, yo en lo natural, yo soy extranjero aquí, porque vengo de otro lado, pero yo ya estoy establecido aquí, yo ya no tengo en mente moverme a otro lado, ¿no? O sea, aquí terminaré, ¿no? Digámoslo así. Eso es un extranjero, el peregrino es el que quiere ir. En la parte espiritual nosotros somos las dos cosas, ¿no? Por eso es que dice, acuerden que somos peregrinos y extranjeros. O sea, somos extranjeros, ¿por qué? Porque nuestra ciudadanía no es de aquí, ¿no? O sea, somos extranjeros. Pero también somos peregrinos, ¿por qué? Porque estamos de paso, ¿no? O sea, realmente nosotros la meta nuestra es ir a una eternidad con el Señor. Entonces, por eso somos peregrinos y extranjeros. Entonces, por eso es que Pastor, dice, sí, señor. perdón, es que ahora que estás hablando de eso, de que uno dice si Dios quiere, Ujú. bueno, yo siempre, siempre, siempre tengo eso en mi boca, ¿verdad? Siempre todo es si Dios quiere, nos vemos, si Dios quiere, vaya, bueno, todo si Dios quiere. Y en algún lado yo me acordaba que había leído, bueno, en alguna parte de la Biblia, algo sobre eso. Ahora Ujú. me metí aquí así Eso está rápido. está en Santiago, ¿sí? Ajá, que dice, decir si Dios quiere, entre paréntesis, dice sometimiento de planes, dice Santiago, lo que debería decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Después dice Santiago 4:13-16, explica que presumir del futuro sin contar con la voluntad de Dios es jactancia maligna. Después dice en Proverbios 16:3, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Sí, es que en línea de eso, aquí tengo porque mi hermano me mandó eso, obviamente yo, lo que me parece muy raro, es que acuerden que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, mi hermano no me manda a mí a preguntar qué pienso yo de eso, sino que me manda es a corregir, ¿no? O sea, dándole crédito a alguien. Entonces yo le pongo lo de Santiago, que leyó, porque Santiago lo que dice ahí, eso lo estuvimos predicando en estos días, dice que nuestra vida es como neblina, ¿no? O sea, que hoy está y mañana no, entonces que nadie es dueño del mañana y que uno debería decir, si Dios quiere, hago esto y hago lo otro, ¿no? Entonces yo le mando a decir a él, le digo,
el punto de referencia es y siempre será la Biblia, ¿no? Eso es lo importante. Una cosa es lo que Dios quiere y otra cosa muy diferente es lo que la gente quiere que Dios quiera. Esas son dos cosas diferentes. Entonces yo le decía a él, ¿a quién le creerías más tú? ¿Al apóstol Santiago o a un predicador de turno que interpreta a su manera, ¿no? Porque esas son interpretaciones personales, o sea, nada que ver, ¿no? Entonces le hablé de que eso es confesión positiva, le mandé una prédica que yo tenía de la confesión positiva y ya no me volví a escribir más. Entonces hasta ahí llegó la conversación, ¿no? Pero bueno, el caso es que eso es lo importante. Vea, eso que me pasó a mí es importante porque nosotros hemos recibido mucha información. Aquí no se trata de que uno sepa "Ey, en qué libro está eso, sino que uno sepa que está en la palabra. Entonces, a usted le dicen a alguien, mira, es que no se puede decir si Dios quiere. ¿Cómo que no? Eso está en la palabra. Yo sé que está en algún lado. Ahorita como me imagino que hizo Anthony, uno dice, ¿en qué lado está esta frase? Y te salen qué libros y todo eso, pero que uno sepa que está ahí, ¿no? Está en la palabra, o sea, que hay algo que lo respalda a uno. Entonces, de eso se trata de hacer defensa del evangelio, ¿no? Que acuérdate que nosotros estamos en la guerra, en la batalla de la fe, ¿no? Que es de conceptos, lo que creo y lo que me quieren hacer creer, ¿no? Entonces, por eso es que dice, si alguien te quiere sacar, no lo consientas, ¿no? Hay que defenderse, en esto hay que defenderse con todo y tenemos las herramientas, ¿no? De cualquier tema que a usted le quieran cuestionar, o como en estos días que me decían alguien en el trabajo, y que es cristiana, ¿no? Porque en el almuerzo empezamos a hablar de Israel y después estamos terminando ya y dice, no, pero es que la Biblia es escrita por hombres, mismo cuento, y que eso me lo diga a mí alguien que se diga que es cristiana, pues es muy triste, ¿no? Entonces, y sí, escrita por hombre, pero bueno, que ustedes se puedan defender. Ya nosotros hemos visto aquí la doctrina de la Biblia, escrita durante 1500 años, más de 40 autores en 3 continentes, 3 idiomas, una sola línea de pensamiento. Entonces, que ustedes tengan herramientas para cualquier tema que traten de cuestionar, inmediatamente tener la respuesta, ¿no? Hay que estar preparados para eso. Ok, bien, entonces en línea a esto de que bienaventurados los que padecen persecución, era lo que Pedro le escribía a la iglesia, cuando la iglesia se extrañaba y pasa hoy en día, ¿no? Mucha gente a veces sufre, en la primera adversidad es decir, ay Dios, ¿por qué a mí? Que yo no. Entonces, Pedro lo que le decía a la iglesia es, pero ustedes, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, pues ustedes son bienaventurados, o sea, ¿por qué se amedrentan o no se conturben? O sea, como si alguna cosa rara les estuviera pasando, ¿no? Si es parte de nuestro caminar cristiano, ¿no? O sea, si ustedes son vituperados, le decía Pedro a la iglesia, por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, ¿no? Entonces, definitivamente, cada una de las bienaventuranzas describen, como les dije, las características de lo que deberíamos ser nosotros, ¿no? O sea, humildes, corazón quebrantado, amantes de la justicia, misericordiosos, de un corazón limpio, trabajando por la paz, o sea, llevando gente en amistad con el Señor. Entonces, cualquiera pensaría que una persona que es humilde, con un corazón quebrantado, que le gusta la justicia, que es misericordioso, cualquiera pensaría que ese tipo de personas son muy apreciadas en cualquier lado, ¿cierto? Sí, o sea, ¿quién no apreciaría a alguien que tuviera esas características, ¿no? Y que si todos fuéramos así, humildes y todo ese asunto, pues definitivamente el mundo sería una maravilla, ¿no? Para vivir, ¿no? O sea, pero no es lo que nosotros vemos hoy en día, ¿no? O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Por qué la gente que tiene esas características que uno cree que deberían ser bien apreciadas y todo eso, más bien no, más bien son rechazadas? ¿Por qué? Porque a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Puede ser? ¿Alguien más? Porque son muy pocos. Es escasa la gente que se comporta así. Puede ser también. Porque este mundo no está gobernado por ese tipo de principios, sino por el principio del rey de las tinieblas. Entonces, Correcto, porque, mm, porque todo se volteó, ¿no? O sea, todo está al revés, o sea, desde que el pecado entró al mundo, digámoslo, pues ya el ser bueno, digamos, ya el ser una persona, el hablar con la verdad lo mete a uno en problemas, ¿no? El ser, digamos, manso, inclusive
en un sistema como el que nosotros vivimos, si bien obviamente nosotros debemos ser mansos, pero estaremos de acuerdo que en un sistema como el que vivimos, los que somos mansos, pues no es que llevemos las de perder, pero eso nos lleva a entrar en conflicto con un sistema que se mueve por otra regla, ¿no? Como tal. Entonces, hoy en día, después de la entrada del pecado y todo eso, pues el mundo en el que nosotros vivimos está en una clara oposición a los principios del Evangelio. Por eso es que el Señor, cuando Él vino y empezó a predicar de estas cosas, a decir quiénes eran los que realmente gozaban del favor de Dios y todo eso, pues la gente se quedó así como diciendo, ¿en serio esos son? O sea, yo pensé que eran otro tipo de características como los que hablábamos ahora, ¿no? E inclusive por eso fue que se agarró con los mismos fariseos y todo eso, y por eso la gente se desencantó de él como Mesías, porque no era lo que ellos esperaban. Ellos querían a alguien que viniera precisamente y se pusiera al mismo nivel del sistema en el que estaban viviendo. Había opresión romana, entonces que viniera alguien y las armas con las armas y espada con espada, ¿no? Entonces, por eso fue que al final lo crucificaron, ¿no? Entonces, por eso fue que los profetas mismos en el Antiguo Testamento, todos sufrieron, todos fueron rechazados, todos fueron perseguidos. Al final, todos fueron, muchos murieron defendiendo la causa de nuestro Señor Jesucristo, el mismo, ¿no? O sea, lo mataron no por lo que hizo, sino por lo que dijo, ¿no? Entonces, como diría uno popularmente, le armaron la perseguidora, ¿no? Después, obviamente, la estafeta pasó a los discípulos, donde ellos también les tocó parte bien complicada, defenderse, los primeros cristianos, las primeras iglesias, bueno, y ahí es donde surge ya el tema mártir, ¿no? Un mártir es una persona que muere defendiendo una causa como tal. ¿Ustedes se acuerdan quién fue el primer mártir? Esteban. Esteban, ¿no? Esteban. Esteban fue el primero que murió, digámoslo, por causa del evangelio, ¿no? El primer mártir como tal, ¿no? Ok, y eso es algo que siempre ha estado escrito. Las tinieblas y la luz siempre van a ir en oposición, y por eso Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia, sufre persecución, y solamente los violentos, hay unas versiones que hablan de los violentos, otros hablan de los valientes, son los que lo arrebatan, ¿no? Como tal. Desde los días de Juan el Bautismo hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia como tal. ¿Por qué desde los días de Juan el Bautista hasta ahora? ¿Por qué creen ustedes que es justo desde los días de Juan el Bautista hasta ahora que se ve esa persecución tan marcada y que se necesita mucha valentía para arrebatar el reino del Señor, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que desde los días de Juan el Bautista? ¿Por qué desde ahí? Porque Juan el Bautista fue el que le preparó el camino a Jesús. Sí, porque podríamos decir que desde los días de Juan el Bautista es que se dio ya la venida como tal del Señor, ¿no? La venida de Él, donde ya, digamos, la historia se partió en dos, ya hay un nuevo pacto, ya unas nuevas condiciones, digámoslo, para obtener la salvación. Es que, por ejemplo, el tema de la salvación no es que solamente desde nuestro Señor Jesucristo en adelante se habló de salvación, ¿no? O sea, en el Antiguo Testamento también se hablaba de salvación. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento la manera en la que los judíos obtenían la salvación, ¿de qué dependía la salvación para los judíos antes de la venida de Jesús? ¿De qué dependía? De ¿De los acuerdo? De la ley. De la sacrificios, ley. de De los la ley, ¿no? sacrificios. Sí, todo eso, lo que sacrificios, el diezmo, el ayuno, todo eso que era el cumplimiento de la ley. Entonces, la obediencia a la ley era lo que le garantizaba a ellos la salvación, o por lo menos así lo tenían contemplado. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, dijo, bueno, no, aquí ya hay un nuevo pacto. Las reglas cambian, como Big Brother, ¿no? Ahorita ya no es por obras, sino que es por fe, digamos, por la gracia, digámoslo así, de nuestro Señor Jesucristo, por creer en Él, ¿no? Entonces ya cambia, el concepto de salvación ya cambió. Por eso es que el joven rico, cuando llegó ante el Señor y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dijo, pues cumple la ley. Digo, no, si ya todo eso lo he hecho. Ah, bueno, entonces te falta ahora, ¿qué cosa? Seguirme, porque Pero ya. todavía, pastor, disculpe, pero todavía el antiguo pacto todavía nos aplica a nosotros también, ¿verdad?
Pues, o porque sea, el lo que pasa es que, cielo vino a abolir la ley. lo que pasa es que a uno le dicen, pastor, ¿y estamos bajo la ley o la gracia? Dice, es que nosotros nunca hemos estado bajo la ley judía, pues la ley de Moisés, digámoslo así, porque Sí, nosotros no somos judíos, ¿no? O sea, entonces nosotros no aplicaban, digamos, eso de los sacrificios, el diezmo y todo ese asunto, pero siempre eh, estamos bajo la ley, pero la ley de la Cristo, ley de ¿no? Cristo, correcto. Exacto, o sea, estamos bajo la ley de Cristo, que es diferente, Pastor, que cualquiera dirá, pastor, pero es que la ley de Cristo entonces es más suave que la ley de, no, más bien más rígida, ¿no? Porque el Señor, si ustedes ven cuando el Señor predicaba, él decía, a ustedes les fue dicho esto, pero yo les digo ahora, y es más, todavía más dura, ¿no? Más estricto, sí. Pero sí, sí. ¿Alguien iba a pastor, decir algo? Ujú. es que, digamos, con eso de la ley, hay un versículo que dice, no penséis que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Está en Mateo 5:17. Dice, porque de cierto os digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ujú. ¿Y sabes qué Entonces, es ¿qué quiere? abrogar, no? Es como quitar. Sí, sí, es que cualquiera dice, es que ya la ley no sirve y todo eso. No, el Señor no vino a abrogar, a cancelar, sino que vino más bien a que se cumpla, ¿no? O sea, en ese sentido de lo que dice él, por ejemplo, que él decía, bueno, en la ley de Moisés dice que el que se acuesta con una mujer adultera, ¿no? Él dice, pero yo les digo que más bien el que la mira y la desea, ya adulteró con ella en su corazón, ¿me entiende? En su mente. Entonces es más rígida, ¿no? Pero no es que el Señor vino a que ya, como está diciendo Elsa, que ya hay gente que no, que dice, no, el Nuevo Testamento no, eso no es para nosotros y todo eso, y a veces ni lo leen, o sea, hay gente que ni lee el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, pero no, el Antiguo Testamento era, es la plataforma, era el preludio, era la base, la anticipación de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, pero son igual de importantes, además todo está alineado, ¿no? Todo está en línea. No es que hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo, ¿no? Lo que había era un tipo de relación diferente, ¿no? La relación de Dios con su pueblo en el Antiguo Pacto era diferente a la que ya se dio en el Nuevo Testamento. Pero toda la Biblia, los 66 libros, todo es una sola línea de pensamiento, es una sola línea de enseñanza. O sea, fue inspirada por el mismo espíritu, ¿no? Pero digamos que lo que pasa es que nosotros no estamos en el cumplimiento de la ley rígida de los judíos y los 600 y pico de mandamientos que tienen y que hay que hacerse sin cursidar y todo y que el Shabbat y todo ese asunto que para ellos es muy rígido. Nosotros nunca hemos sido judíos, nosotros estamos ahora bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Bueno, el Evangelio del Señor, o sea, lo que Él nos dejó establecido, lo que hay que hacer, las reglas del juego, las pisadas que Él ya dio, que hay que seguir y todo ese asunto, lo que Él nos dijo, bueno, todo lo que nos enseñó que estamos viendo precisamente en esto y que después lo vamos a seguir viendo, lo que Él habló de que somos la sal, de que somos la luz, de que como Él y la ley, qué pensaba el Señor del divorcio, qué pensaba de, bueno, todos los temas que dijimos que vamos a ver, ¿no? Déjame ver bueno, bueno, sí, está bien. Entonces, bueno, estábamos hablando de esto, nada más para cerrarlo, esta parte, bueno, los padecimientos, los que son perseguidos, acuérdate que el mismo Pablo hablaba, pues, de que él estimaba, digámoslo, muchas cosas como por la misma persecución que él tenía y todo eso, y esas cosas que él antes había aprendido, pues él las desechaba y tal, bueno, porque para él lo más importante era su relación con el Señor. Dice, si Jesús enfrentó persecución, pues obviamente sus seguidores también serán perseguidos. Insisto, ¿no? No es que nosotros estamos siendo perseguidos ahora como lo fueron los primeros cristianos, pero cuando el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, porque algo de aflicción tenemos que tener, ¿no? Ahora sí dirán, pastor, pero yo verás que yo no me he sentido perseguido ni nada de eso. Bueno, tal vez la aflicción de algunos no sea como de otros, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no sé si a usted le aflige o no tener familia que no le ha entregado su vida al Señor, o sea, hay gente que todavía anda así, que la gente no ame la palabra, que se juegue con las cosas del Señor y que eso lo aflija a uno, ¿no? En el mundo vamos a tener aflicción, o sea, es parte de la Pero, aflicción. pero pastor, pero digamos también a veces la familia o personas cercanas como que no son, que no son cristianos, como que el diablo los utiliza para atacarlo a uno. Eso también es como persecución en este tiempo. Pues también, ¿no? O sea, o sea,
habría que ver en qué sentido que tú dices que lo atacan a uno. eh, Habría que ver algunos casos puntuales, pero digamos, son cosas que a uno no le deberían de sorprender, pero más bien es pensando, Lady, no tanto que el diablo y todo, porque eso es parte de lo que hay que quitar, ¿no? De que todo es culpa del diablo y que todo es culpa del diablo, ¿no? A veces Pero la a la, palabra la también dice que no de tener que, o sea, tenemos que tener también las maquinaciones del enemigo, esas están también no, ahí. no, pero No acuérdate. También solo puede es ser una el, prueba, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno habla del enemigo, es cuando uno el habla del viejo hombre enemigo, interior, pero es que también el diablo está por ahí. hay viejos hombres, hay el entorno mismo, esa sociedad en la que vivimos que es anticristiana, Satanás. Pero lo que te quiero decir es que por ejemplo, suponga que yo tengo un familiar que no es cristiano ni nada de eso, y entonces esa persona se burla de mí, de mi fe y todo ese asunto. Entonces, quiero decir, es que mira, ese es el anticristo. Ahora, literalmente podría caber porque todo lo que sea antidios es anticristo, ¿no? O sea, no es el anticristo que habla Apocalipsis, pero lo que uno debe entender es más bien es que lo que dice la Biblia en el libro de Corintios es que el hombre natural, que no tiene a Dios, el hombre natural, lo que son las cosas de Dios le parece locura, ¿me entiendes? Porque no entiende, no sabe ni dónde está parado, porque está muerto, ¿me entiendes? Pero no necesariamente es que esté endemoniado, pues, porque no toda la gente que no tiene a Dios está No, endemoniada tampoco, ¿me pues no entiendes? Entonces, endemoniado, pero sí de pronto influenciados a veces. pues, digamos que puede ser, ¿no? Pero no todo es que estén poseídos, o que sean, son influencias de una sociedad sin Dios, digámoslo así, como tal, pero digamos, ahora, yo te entiendo, Lady, en lo que decís de que sí, todo lo que esté en contra de Dios, pues obviamente tiene que tener influencia de una sociedad anticristiana en la que vivimos, de que cada vez ha sacado a Dios de todo el entorno, ¿no? De todo. Pero ahora, yéndonos a lo que nos interesa, que si eso es parte de la aflicción, pues es parte, ¿no? Es parte de que uno no pueda sentirse a gusto con gente que es cercana o inclusive, porque si hay gente que uno no conoce, pues uno no la siente tanto como gente que sí es cercana, ¿no? Pero es parte, sí, es parte de lo que tenemos que vivir aquí y era lo que Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Que cuando uno se enrola en el ejército de Dios, uno tiene que sufrir penalidades como cualquier soldado, ¿no? Y sufrir una penalidad. ¿Ustedes saben qué es una penalidad? Una acusación. Pago por una acción. ¿Una Como multa? una Pero falta, cuando, sí, pero cuando yo les digo penal, yo que Berardo sí sabe. Cuando digo una penalidad en términos de fútbol, ¿a qué te imaginas tú primero? una falta, ¿no? Una falta. Un penal, ¿no? Un Una penal, falta en el claro. área. Sí, un penal. Que un penal, en el fútbol, un penal ¿qué es? Es una medida disciplinaria, La más alta medida, entre una de comillas, las un más altas. castigo por una infracción que se cometió. Entonces, eso es un penal, una penalidad. Es lo mismo cuando usted no paga algún compromiso a tiempo, entonces el banco o el acreedor aplica una penalidad, un castigo, ¿no? Entonces, cuando él dice que nosotros tenemos que sufrir penalidades es porque es cierto, vamos a sufrir hostigamiento, vamos a sufrir incomodidades, no calzamos aquí, o sea, es una realidad, ¿no? No calzamos, entonces esas cosas afligen, ¿no? A esa es la aflicción a la que se refería el Señor cuando decía, vamos a tener, a lo mejor unos tendrán más aflicciones que otros, ¿no? Pero todos a la larga tenemos algo porque si hay algo que nos aflige es que hay gente que creemos que todavía no va a venir a los pies del Señor, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya vamos, después ya entramos a eso de la sal y que es más rápido y lo de las bienaventuranzas, pero en esta primera parte lo que quería era que abarcáramos esto, ¿no? O sea, ¿cómo es el cristiano, ¿no? Que el Señor lo que nos faltan estos dos que están, que son muy bien interesantes también, pero ¿cómo es las características que nosotros como cristianos tenemos que tener? ¿Qué es lo que a nosotros nos debería caracterizar, ¿no? O sea, más adelante vamos a ver lo de cómo vive el cristiano, cómo adora el cristiano, cómo camina, cómo actúa, ¿no? Todo eso dentro de un mismo sermón que es el sermón del monte. Ok, bueno, no sé si alguien quiere comentar algo adicional o ¿estamos bien? Pastor, Sí, señor. hay un versículo que está en Jeremías 10 no, 15, Jeremías 15, 19. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás
Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ujú. Es que, bueno, eso se lo... Acuerdan que varias veces hemos hablado de ese versículo del Señor a Jeremías, porque Jeremías se está dejando contagiar del entorno, ¿no? De un entorno hostil, un entorno indiferente, un entorno que no quería nada con las cosas de Dios. Entonces, no es que él quería salirse de las cosas de Dios, pero se dejó desanimar de ese entorno. Entonces, el Señor lo que le está diciendo, hey, vuelve a recargar y todo eso, porque la idea no era esa. La, la idea no era que tú te convirtieras a ellos y que te dejes desanimar, no. La idea es que ellos más bien se conviertan a ti, ¿no? Que aplica a nosotros, ¿no? A veces la gente enlaza esto con lo que Pablo decía, es que Pablo decía, es que yo para ganarme a los griegos, ¿qué decía él? Me hago como un griego. Me hago como un griego, ¿no? Yo me hago, pero no quiere decir eso, pues, que si yo me quiero ganar, o yo digo, es que yo me quiero ganar a un muchacho drogadito que está aquí en la esquina, entonces voy a irme a la esquina a meter droga con él para ganármelo. No, no se trata de eso, ¿no? Se trata de que hay que hablarle en su lenguaje como tal, o hay que dar a entender, o sea, eso es como que yo le quiera predicar al chino de aquí, de la esquina, y entonces él no habla español, entonces yo le voy y le predico en español y yo sé que no me está entendiendo nada. No, no se trata de eso. Se trata de que yo, si yo quiero que el mensaje llegue, pues yo me tendría que hacer como él, ¿no? Tengo que aprender chino, o sea, o me estiro los ojos, ¿no? Algo. Pero de eso se trataba, ¿no? Entonces, cuando él le decía a Jeremías eso de Jeremías, no te desanimes, porque la idea no era eso, la idea es que ellos se conviertan a ti, no tú a él. Y aplica para nosotros, ¿no? La idea es que la gente pueda ver en nosotros algo que diga, wow, yo quiero de eso, y no más bien que nosotros por tratar de ganarnos a la gente, más bien terminemos apartando. Como decía Pablo, ¿no? Pablo decía, yo tengo que tener mucho cuidado porque no vaya a ser que yo, habiendo sido precursor para muchos, venga yo a ser descalificado, ¿no? Que por estarme preocupando tanto de los demás, me descuide yo al tal punto de que sea yo el que caiga, ¿no? No, no se trata de eso. Bien, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Quieres, Gerardo, ahí regalarnos una oración ahí para irnos? Sí, claro que sí. Eso. Eh, Señor, te damos gracias por este día, por este tiempo de prédica. Gracias por ayudarnos, Señor, abriéndonos el entendimiento para comprender cada una de las cosas que nos enseñas a través del pastor. Bendice a cada uno de los hermanos en la congregación. Bendice nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en ti, a esperar en ti y confiar cada día en ti, Señor. Guárdanos de todo mal y que tengamos fruto de labios que prediquen tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.